Buenos días, alumnos. Te damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La demografía. ¿Habrás escuchado hablar sobre el INEGI? ¿Qué es el INEGI? Las siglas del INEGI. Las siglas del INEGI significan Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, también nos van a ayudar a descifrar lo que es la demografía. La demografía viene de dos voces griegas. Demos significa pueblo. Grafía significa descripción. Entonces, sumamos estas dos palabras, pueblo y descripción, significa descripción del pueblo. En conclusión, la demografía es la ciencia social que nos van a ayudar a descifrar el número de habitantes que hay en una determinada región, en un determinado país y en un determinado continente. Ahora que ya conoces el término de la demografía, vamos a ver ahora qué son los indicadores demográficos. Habrás escuchado hablar de algunos indicadores demográficos, como por ejemplo la natalidad, la mortalidad, el crecimiento y la fecundidad. Vamos a conocer paso por paso los siguientes indicadores. Ahora te voy a dar a conocer las principales variables demográficas, entre las cuales algunas de ellas quizás ya las conoces. Primero tenemos la población absoluta. Su nombre significa población absoluta, es el resultado del número de habitantes que ha salido en total, ya sea el resultado de la población, por ejemplo, en el país Perú. Población relativa. Se refiere al número de habitantes, pero este número de habitantes se refiere al número de habitantes existentes por kilómetro cuadrado. Miren la diferencia, el valor absoluto es el total, pero el valor relativo habla de kilómetro cuadrado. Ahora, tasa bruta de natalidad. Se refiere a todos aquellos niños que han nacido en ese determinado país. Número de nacimientos ocurridos en un año por cada 1000 habitantes. Todos estos principios, estos principales variables demográficos, se les considera 1 por cada 1000. Tasa bruta de mortalidad. Se refiere al número de fallecidos por cada 1000 habitantes. Tasa bruta de fecundidad se refiere a las mujeres que están embarazadas y que recién van a dar a luz. Se le denomina tasa bruta de fecundidad. Esperanza de vida al nacer. Esto significa aquellos bebés que ya han nacido, aquellos bebitos que se les va a decir hasta cuándo tienen la esperanza de vida, hasta cuánto tiempo van a vivir. A eso se refiere la tasa esperanza de vida al nacer. Representa el número promedio de años que le espera vivir a un recién nacido. Por ejemplo, podemos decir en una pandemia, en una peste, entonces a cuánto tiempo le queda de vida a aquellos niños que sufren en ese determinado lugar. Ahora que ya conoces las principales variables demográficas, ahora vamos a conocer la diferencia entre una persona que vive en el rural y una persona que vive en urbano. Cuando hablamos de rural, estamos hablando de aquellas personas que viven en el campo. Y urbano se refiere a aquellas personas que viven en las grandes ciudades. Según las estadísticas,
se dice que los pobladores más prefieren vivir en zonas urbanizadas. ¿Por qué será el motivo? Uno, es porque en las zonas urbanas hay servicios públicos y en las zonas rurales no cuentan con algunos servicios públicos. Y también vemos la diferencia. Ahora te voy a enseñar un cuadro estadístico en el Perú sobre Perú y el grado de urbanización según los porcentajes. Tenemos la zona urbana, que son las ciudades, practica el comercio y la industria, que son el 75.9% de la población prefiere estar en las zonas urbanas. Eso es en el Perú. ¿Por qué? Porque hay más zonas comerciales, porque hay industria y porque también se da la menor tasa de natalidad y también mayor crecimiento de la población. En la zona urbana hay más cantidad de población. Ahora, en lo rural, vamos a ver, se da el 24%. ¿Por qué? Porque aquí practican las actividades agropecuarias, el campo. También se da la mayor tasa de natalidad. Según el censo, ¿qué es el censo? El censo permite tener la información sobre las características de la población y su estructura, y esto se da los censos cada 5 años. Cada 5 años se dan los censos. Primera pregunta en la retroalimentación. ¿Qué es demografía? ¿Y por qué es importante estudiar la demografía? La demografía es el estudio de estadísticas de las poblaciones humanas, según su estado y su distribución. Ahora, ¿por qué es importante la demografía? Es importante porque nos permite analizar diversos aspectos como la distribución de la tasa de actividades durante determinados tiempos. Menciona los dos países con menor tasa de natalidad y tasa de mortalidad a nivel mundial. Primero, la tasa de natalidad tenemos en Suiza y en Japón, de cada 11 personas por 1000. Y acá tenemos en Japón 7.6 por cada 1000 personas. Ahora vemos la tasa de mortalidad, que es en Cuba el 7.4 por 1000. Y en Estados Unidos se da el 8.8 por cada 1000 personas. ¿Qué es la población absoluta? ¿Qué decíamos al principio? Es el número de total de personas que habitan en un determinado país. ¿Qué es el censo? El censo es el listado de los habitantes de una población o de un estado con indicación de sus condiciones sociales. También pueden ser económicas. Indica 5 países con mayor población absoluta en el mundo. Vamos a ver 5 países que tengan mayor cantidad de población. Por ejemplo, es China. China es el país más poblado de Asia. También está la India, está Estados Unidos, que es el más poblado de América, y también está Indonesia y está el Brasil. Pregunta 3. Menciona los principales indicadores demográficos. Como le hemos dicho, era la natalidad, la mortalidad, la fecundidad y el crecimiento. ¿Qué diferencia hay entre la tasa de fecundidad y la tasa bruta de natalidad? Decíamos, la tasa de fecundidad era cuando el bebé estaba dentro y la tasa de natalidad eran ya los niños que habían
nacido. Entonces, la diferencia es el cociente entre el crecimiento natural de un determinado periodo. Entonces, la diferencia está entre las tasas brutas. Siguiente pregunta. Continente con mayor densidad poblacional. O sea, quiere decir, ¿cuál es el continente con mayor densidad? Con mayor densidad en la población. Es el continente de Asia. Pregunta 4. ¿Qué es la fecundidad? Es el número promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo. ¿Qué diferencia hay entre la población urbana y la rural? Hemos visto aquí la urbana y la rural. Las personas, ¿a dónde prefieren vivir? Prefieren vivir en la urbana, pero en la rural se trasladan a la urbana. Entonces, la respuesta sería, en el rural es un conjunto de personas que viven en el campo. En el urbano se dispone de muchos servicios públicos, también el servicio de transporte, a comparación que no lo tienen los rurales. Pregunta, menciona los dos países con mayor tasa de natalidad y también la tasa de mortalidad a nivel mundial. Primero, tenemos la natalidad. En la natalidad tenemos a Níger, el país, con 53 por cada 1000 personas. Luego tenemos a Mali, también a 50 por cada 1000 personas. Y tenemos en la mortalidad, en los que mueren, tenemos a Malawi, al país de Malawi, de 25 personas por 1000. Y también tenemos Zambia, de 24 personas por 1000. Ese es el cuadro estadístico que se da según la INEI. Cada país se encarga de descifrar y también de hacer estudio a su país. Entonces, el día de hoy hemos visto la demografía. ¿Por qué es importante el estudio de la demografía? También hemos conocido que es una ciencia social que estudia la dinámica poblacional utilizando los indicadores de la población, como por ejemplo la natalidad, la mortalidad, la fecundidad y el crecimiento. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.